¿Qué tal, colegas? Mi nombre es Daniel Vela. Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Entre Colegas. En esta ocasión hablaremos por primera vez con un especialista en otorrinolaringología. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hizo otorrino en el Hospital Universitario de esta misma facultad. Y posteriormente hizo un posgrado en rinología y cirugía plástica facial en el Hospital Ángeles de Puebla, avalado por la UNAM. Actualmente consulta y opera en Monterrey, Nuevo León, muy activo en redes sociales para resolver dudas y exponer casos interesantes que ve en el día a día. Hoy nos acompaña el doctor Alfonso Reyes, conocido por realizar cirugía plástica nasal. Nos hablará de este tema, de si es funcional o solo estética, si se puede o no operar de nuevo tras un fracaso en la primera cirugía, de cuál es la diferencia entre un cirujano plástico y uno facial, así como el reto de iniciar en la práctica privada e incursionar en las redes sociales donde lo vemos hoy en día muy activo. Acompáñanos a escuchar esta gran historia en tu podcast Entre Colegas. Pues bienvenido, doctor Alfonso. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Después de un par de semanas de querer hacer la entrevista, por fin se logró. Gracias por prestarnos las instalaciones. Muy bonitas las instalaciones de Wellmedic. Y vamos a entrar de lleno a la pregunta que muchos tenemos como médicos y a los que no son médicos también. ¿Se te conoce hoy en día mucho en el medio y en las redes sociales por dedicarte más o primordialmente a la cirugía plástica nasal? Cuéntame qué fue lo que te llevó a dedicarte tu mayor tiempo a este tipo de procedimientos. Bueno, mira, yo creo que se va a escuchar medio raro porque aparte nadie en mi familia es médico ni se dedica a nada similar a lo que yo hago ahorita. Pero yo creo que desde que entré a medicina, me llamó la atención sobre todo el área facial. Y por ahí empezó a despertarse esa curiosidad desde que yo comencé a estudiar. Tú bien sabes, tú eres médico también, de pronto durante la carrera tienes otras ideas, de repente te desvías un poquito, pero ya finalmente cuando terminé hice como un recuento de todo lo que estudié en medicina. La realidad es que siempre me di cuenta que siempre fue lo que a mí me gustaba. A mí siempre me gustó hacer cosas con mis manos y el área facial, la cara del ser humano es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y fue que yo descubrí que por medio de otorrino yo podía dedicarme a la cirugía plástica facial, dado que la verdad para mí la cirugía plástica corporal, llámese cirugía de mama, lipectomías, liposucciones, la realidad es que nunca me llamó a mí la atención. Dicho sea de paso, cuando yo estaba en tercer año de la carrera, cuarto año, no recuerdo exactamente, un doctor que me daba mi introducción a la clínica, que yo me llevé muy bien con él, me dio la oportunidad de presentarme a un amigo de él que era cirujano plástico y acudí con él unas a lo mejor 6 o 7 veces para ver las cirugías y me tocó ver pura cirugía corporal y la verdad es que no me llamó la atención para nada y dije, oye, pues era lo que a mí me hacía pensar un poquito, si es como dedicar a cirugía plástica, pero yo nada más quiero la cara y luego tengo que hacer cirugía general y son 4 o 5 años y luego tengo que hacer cirugía plástica y luego veo como que de todo. O sea, sentía que iba a abarcar demasiado y lo que realmente me llamaba la atención lo iba a ver realmente muy poco. Hasta que de pronto descubrí, no recuerdo exactamente cómo fue, si alguien me platicó o fue algo que yo vi en algún lado, no sé, que por medio de otorrino podías hacer cirugía plástica facial, que es una subespecialidad que está aquí ahorita en México muy joven, realmente es muy joven. La alta especialidad tiene 10, 12 años y la subespecialidad como tal tiene, o sea, de hecho acaba de salir hace muy poco. Y es algo que en Estados Unidos pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? O sea, de hecho los grandes cirujanos de nariz, yo creo, del mundo, son cirujanos plásticos faciales en Estados Unidos. Y allá es algo que ya tiene, no sé, 40, 50 años. Y allá la gente sí lo conoce mucho, o sea, sí es como para, aquí es la cirugía plástica y ya sabe que pues, la cirugía plástica facial es como que una subespecialidad del otorrino. ¿Y en qué momento durante la carrera, dices que no recuerdas a lo mejor muy bien, pero
al menos en el hospital universitario donde nos formamos, no rotas tanto tiempo por otorrino. ¿Cómo decidiste o en qué momento, durante la carrera, en el servicio, cuándo decides estudiar para el ENARM para aplicar otorrino? Bueno, mira, es una buena pregunta. La verdad es que te soy bien honesto y como tú lo dijiste, tú estudiaste en la misma universidad que yo. No tenemos digamos, no nos metemos tanto en la otorrinolaringología. Es una materia que pasa un poquito de noche. Son unas cuantas clases y es en un semestre muy pesado. Entonces muchas veces estás a las clases bastante cansado y ni siquiera te puedes concentrar bien. Entonces creo que en ese momento no fue tanto así, sino más bien cuando yo estaba en el servicio, que yo creo que lo que yo hice fue juntar las piezas del rompecabezas para escoger mi especialidad. Por ejemplo, dije, ok, lo clínico, o sea, ¿clínico o quirúrgico? Fue la primera pregunta que uno siempre se tiene que hacer, de hecho, creo yo. Bueno, ahora que clínico, quirúrgico o administrativo, que de hecho ese paso ha agarrado mucha fuerza. Y ahí dije, bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho lo manual. Yo me acuerdo cuando rotaba en obstetricia, que jamás hubiera hecho yo ginecología y obstetricia, pero cuando rotaba en obstetricia yo era el que siempre quería hacer las episiotomías de todos y les decía a todos que sí, yo les hacía los epicios, y cuando yo estaba en urgencias siempre buscaba las suturas, y era algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Entonces lo primero que dije fue, ok, quiero algo quirúrgico, ¿no? Y luego, bueno, estaba lo que te mencioné anteriormente de cirugía general y cirugía plástica, este camino que era un poco largo y hasta cierto punto bastante amplio, que como que yo estaba mucho más enfocado en el área facial. Dije, bueno, pues podría ser, o sea, era una opción todavía, no era como que lo descarté. Y luego puse oftalmología, también lo pensé en algún momento. Dije, bueno, pues puede ser oftalmo, también es algo quirúrgico, tiene algo de clínica. Y luego metí a la ecuación a otorrino también, ¿no? Entonces ya era un dilema que tenía 3 caminos. Y fue que yo empecé a investigar un poquito más. Y en algún punto me informé o me enteré o lo descubrí que por medio de otorrino podía ser un camino más corto. Pero no lo escogí por lo corto, sino más bien por lo enfocado. O sea que fue algo como muy... Era exactamente lo que yo estaba buscando. Y yo escogí otorrino, yo creo que a lo mejor después de estar deliberando meses, un mes antes de inscribirme al examen nacional, o 2 semanas antes tal vez. Y fue cuando de repente se me abrió una luz y dije, ¿sabes qué? Es que es otorrino, o sea, no hay duda. Que justo para los colegas que están a punto de inscribirse, básicamente es esa fecha ahorita, porque generalmente sale a finales de marzo la convocatoria, entonces muchos pueden estar en la inquietud. Justo la entrevista la solicitó mucho un colega, Ricardo Daniel, que quería saber cómo llegaste a hacer lo que llegaste a hacer, que hablaremos en la segunda parte de la entrevista, porque el tema que nos trae aquí es, tenemos muchos médicos la curiosidad de en qué momento el cirujano plástico y otorrino coinciden y cuándo uno puede ir o cuál es el alcance de un otorrino respecto a tu alta especialidad de cirugía plástica facial. Bueno, mira, yo creo que lo primero que me gustaría aclarar, que siento que entre nosotros, entre los otorrinos, los plásticos y en general en el medio quirúrgico, se cree que hay como que una guerra, lo pongo entre comillas, porque entre otorrinos y cirujanos plásticos con respecto a la cirugía de nariz. La verdad es que yo creo que no hay tal. Yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. Lo que yo sí te puedo decir es que la cirugía nasal es una cirugía muy caprichosa en todos los aspectos. Es una cirugía que está en el centro de la cara. Es una estructura que está en el centro de la cara. No, el paciente no la puede esconder. Si no le gusta, si algo, lo que tú quieras, no lo puede esconder. Es una cirugía que el resultado no es inmediato. Por lo tanto, el paciente va a sentir ansiedad porque obviamente no puede andar con una máscara durante el proceso que puede tomar hasta 1 año en lo que se desinflama por completo la nariz. Dependiendo de cada caso, por supuesto. Pero en ese proceso, pues el paciente no puede traer la cara tapada. Entonces tienes que irle como educando, tener la paciencia y sobre todo ir afinando tus técnicas para tratar de que el proceso de recuperación e inflamación sea más corto.
que eso también depende un poquito de las manos de cada quien. Sin embargo, pues obviamente el cuerpo del paciente, su genética y demás, toma partido ahí. Y ya tomando en cuenta esto, dices tú, ok, ya sé que es una cirugía que es un área muy especial, que está en el centro de la cara. Ya sé que la recuperación no es inmediata. Y además es una estructura que tiene una función. O sea, tengo que yo transformar una estructura que tiene una función básica, que es la respiración, muy básica de hecho. Entonces no nada más es, bueno, déjame hacer esto y que quede, que se vea bien y ya, ¿no? O sea, la nariz es de verdad, digo yo que es mi pasión, te puedo decir que es una ciencia completa. O sea, para tú tener una nariz que se vea bien y que funcione bien, tienes que acomodar ángulos, proporciones, vectores, tamaños de cartílagos, formas, dimensiones, para que esa nariz pueda tener una forma atractiva y también funcionar bastante bien. Lo que quiero concluir con esto es, hay otorrinos que no operan bien la nariz, eso es una realidad. Yo me dedico ahorita mucho a la cirugía de rinoplastia secundarias, terciarias y demás. Y he visto trabajos, porque ahí sí los ves realmente, no solamente el externo, sino por dentro, que te puedes dar cuenta que el trabajo que se hizo, que se intentó hacer realmente, y he visto trabajos que no tienen tan buena calidad tanto de otorrinos como de cirujanos plásticos. O sea, no creo que el ser uno u otro te catalogue como el bueno, sino más bien el que te entrenes y que te dediques de lleno a eso. Yo creo que para que un cirujano, ya sea otorrino o cirujano plástico, sea, digamos, un cirujano capaz en todo el sentido de la palabra en la cirugía nasal, tiene que dedicarse prácticamente de lleno a eso. O sea, al menos tiene que ser más del 50-60% de sus cirugías, porque es un área que te demanda estar muy, muy, muy metido para poderle dar al paciente un resultado satisfactorio, tanto funcional como estético. ¿Hay alguna cantidad de cirugías como para que uno sienta la seguridad? Por ejemplo, existe esta leyenda tabú, a lo mejor hasta unos pueden decir que es realidad, en cuanto a neurocirugía, porque son tantos años, porque tantas cirugías, pero que debes de tener al menos 100 cirugías exitosas para poder ya ser como autónomo, por así decir, porque hay ciertos hospitales donde te piden operar con 2 o 3 pares por si pasa alguna situación. Por esto que comentas, ¿cuántas cirugías crees que debería tener uno al menos en su práctica o en promedio al año para tener cierto expertise para que sean estéticas y funcionales las cirugías? Híjole, es una pregunta muy complicada. Fíjate, algún día leí un artículo, tiene algunos años, y hablaba precisamente de que era una entrevista que le hacían a cirujanos de todas las áreas, desde urólogos, cirujanos generales y demás. Y la pregunta que les hacían era, o sea, agarraban las cirugías principales de cada área, por ejemplo, una apendicectomía para los cirujanos generales, una circuncisión para un neurólogo. Y les preguntaban, ¿cuántas crees tú de esas cirugías que son principales en tu área que necesites hacer para considerarte experto, por ejemplo? Y recuerdo, apendicectomía mencionaban creo 15 o algo así. Circuncisiones como 20 tantas. Eran números así muy, muy, digamos, convencionales. O sea, era un número que tú te podrías esperar. Y la respuesta más frecuente en los otorrinos cuando hablaban de septumplastía, o sea, que ni siquiera es la parte estética, sino el tabique como una estructura funcional para poderlo acomodar y dominar al 100%, la respuesta más común fue 2 años. O sea, ni siquiera fue una cantidad de cirugía, sino fue un largo periodo de tiempo. Y bueno, yo creo que en mi opinión, si me preguntas, bueno, ¿a las cuántas cirugías yo me sentí que, dicho sea de paso otra vez, no estoy diciendo que yo sea el máximo ni muchísimo menos, de hecho, o sea, continúo en aprendizaje siempre, pero en un momento que yo me sentía con seguridad, vamos a ponerlo así, yo creo que fue cuando llevaba más de 150 rinoplastías, tal vez te podría decir que ya me sentí con una seguridad aceptable para poder, digamos, hacer mi práctica y poder decir a los pacientes, ¿sabes qué? Anímate, creo que nos va a ir muy bien.
Claro, porque en la medicina esta frase que decías de sigo información, a lo mejor a las personas que no son médicos les puede causar un poco de conflicto el escuchar como que si es información después de 7 años de medicina más 3, 4, 5, 6 de posgrado. Mi papá tiene poco más de 35 años, pediatra, y le siguen tocando casos que no había visto, que los habías leído en un libro, pero que no habías visto en una práctica médica. Entonces, bien lo dices, en realidad sigues en formación porque siempre llega un caso diferente y te toca pues lidiar con ello y operarlo. Entonces, nada más puntualizar en esa parte. En la otra, aquí dice 150 cirugías. Por lo que mencionabas, para uno que no es quirúrgico, pero por ejemplo yo que padezco de rinitis, sí, y un compañero, un familiar mío se operó la nariz porque ya no podía respirar, usaba Afrin todos los días a pesar de todo lo adverso que es. Se operó y como al año, 2 años dijo, oye, vuelvo a tener lo mismo. Desconozco si lo operó un otorrino o un cirujano plástico, pero él me preguntaba, oye, ¿me puedo volver a operar? ¿Qué tal, qué tanto es la tasa de éxito? ¿Con quién voy? ¿Entra el seguro o no entra el seguro? Y yo te veo muy activo en redes sociales con casos complicados o secundarios. ¿Cuál es tu percepción? ¿Si se puede, no se puede? ¿Qué les puedes decir a las personas que tienen esta curiosidad de volverse a operar la nariz tras un intento fallido? Híjole, es un tema, yo creo que la rinoplastia secundaria es de la cirugía más difícil que yo hago hoy por hoy. Porque para empezar, un tema que ocurre con la rinoplastia secundaria, voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar un punto. Cuando me refiero a rinoplastia secundaria, estoy abarcando en general pacientes que ya se han operado, ya sea desde una hasta las veces que sean. O sea, rinoplastia secundaria abarca cualquier número de cirugías previas. Y uno de los puntos más importantes de este tipo de cirugías es que para ti es una caja de Pandora realmente. O sea, hay cirugías que tú puedes ver al paciente de manera externa y puede que no se vea tan mal. Pero, o sea, no es un resultado satisfactorio, por supuesto, pero no se ve tan mal, digamos. Dices tú, bueno, a lo mejor no está tan mal. Y al momento de que tú estás haciendo el procedimiento, te das cuenta que está mucho peor de lo que tú te lo esperabas. Y también toca al revés. O sea, hay casos que tú los ves terribles y a la hora de la hora no batallas tanto. Entonces es un tanto inesperado, o sea, no conoces al enemigo hasta que estás ahí. Y es una parte muy especial porque cuando un paciente llega para rino secundaria, yo le digo que puede no ser candidato por 2 cosas. La primera es que sus tejidos nasales tengan demasiada cicatriz, que sea un caso que la estructura en sí está muy dañada y las probabilidades de mejorarla son mínimas y el riesgo de hacerle un daño mayor son más que lo que tienes de mejorarla. Entonces ya son casos que la verdad es que yo al menos soy muy prudente en eso. Han llegado muchos pacientes a mi consulta que yo he rechazado operarlos de una rinoplastia secundaria. Me ha tocado gente que ha llorado en mi consulta porque a veces llegan muy ilusionados y me dicen, doctor, ya me dijeron que usted es el bueno. Y pensando que yo le voy a decir, claro, ¿no? O sea, como si yo tuviera una varita mágica y pudiera arreglar a quien sea. Y cuando les digo que, al menos por mí, en mis manos, yo no lo podría programar porque creo que las probabilidades de fracaso de la cirugía son muy altas. Me ha tocado muchas veces que lloran en la consulta. Y la segunda causa por la que un paciente puede no ser candidato es por una causa psicológica. O sea, ¿cómo es esto? Si tú te vas a someter, de hecho, aunque sea una rinoplastia primaria, pero una rinoplastia secundaria, creo que el criterio tiene que ser más estricto. Si tú te vas a someter a una cirugía de nariz, tienes que tener una mentalidad. Por ejemplo, es altamente probable que tu nariz no vaya a quedar perfecta. Es altamente probable que tu nariz no vaya a quedar 100% simétrica, porque nosotros no somos 100% simétricos. Nuestras estructuras internas, desde la piel, la cantidad de tejido fibroso, grasa, los cartílagos mismos, de un lado y del otro son muy distintos. Y si viene un paciente conmigo para una rinoplastia secundaria y yo veo que trae un trabajo que a lo mejor su nariz se ve lastimada, no al grado para no poderse operar, pero se ve lastimada, y de pronto llega a la consulta y me enseña fotos de Scarlett Johansson o qué sé yo, como que mire doctor, quiero que me deje la nariz así. Le digo, mira, ¿sabes qué? Creo que no estás lista. Necesitamos, o sea, no te voy a programar ahorita, definitivamente. Creo que necesitas primero
aterrizar como en dónde estás. Necesitas ubicarte en qué posición estás ahorita. Porque yo siempre les digo, la rinoplastia secundaria es una rinoplastia que se va a mejorar lo más que se pueda. ¿Cuánto va a ser? No lo sé. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Lo que sí hago es que cuando un paciente se acerca conmigo por una rinoplastia secundaria, si yo le ofrezco el procedimiento, es porque creo que tenemos más probabilidades de ganar. Y eso es lo que yo siempre le digo. Le digo, mire, yo hay muchos pacientes que no programo de rinoplastia secundaria porque creo que las probabilidades de ganar son bajas. No te puedes pelear con un monstruo que sabes que te va a ganar. Pero cuando yo creo que podemos ganar, le digo, ¿sabe qué? No le puedo garantizar un resultado perfecto, pero creo que tenemos buenas probabilidades de ganar la batalla. Vamos a darle para adelante. Pero siempre y cuando el paciente esté consciente de que es una cirugía que tiene un alcance y que es para mejorar lo mayor posible. Aunque he tenido pacientes que yo no soy muy optimista en la consulta preoperatoria de los pacientes de rino secundaria, y de pronto hay pacientes que los opero y después de meses de recuperación me dicen, doctor, ¿para qué me asustaba? Quedé increíble. Y le digo, bueno, yo no lo sabía, o sea, no te podía yo garantizar eso. Y mucho tiene que ver en esa comunicación. O sea, mucho tiene que ver esa comunicación. Uno tiene que preparar al paciente para, en algún momento dado, que él esté dispuesto a que si tú lo operas y lo mejoras poco, que el paciente entienda por qué. Claro, fíjate que en resumen es básicamente los principios de un médico, que es la ética, el no hacer daño, porque voy a tocar un poquito de los temas que mencionaste. Hace yo creo que unos 10 años para mí era muy común ver, y para muchos era muy común ver a personas que les veías la cara y tenían, yo creo que era el mismo cirujano plástico que hacía la misma nariz para todas las caras, y entonces veías a las mujeres totalmente desproporcionadas y decías, sí, la nariz está perfecta, pero definitivamente no va con esa cara, o como ahorita que lo dijiste con Scarlett, seguro va, y no es el objetivo hablar mal de ningún colega, pero pasa, llegan y les dicen quiero esto, y el doctor dice, perfecto, es tanto, le entra así, le hace la cirugía y la ves en acá y dices, santa cachucha, esto no era para ti, y quedaste mucho peor. Y de pronto yo siento que esas cirugías, sin tener los conocimientos quirúrgicos, pero va a ser poco probable que reviertan cómo quedaste. Y si te operaste a los 20 años, pues a los 40 yo no sé qué va a pasar con tu cara. Entonces creo yo que ahí es la importancia de buscar un cirujano o un otorrino que tenga la suficiente formación, las suficientes credenciales, pero también que veas el trabajo que ha hecho y que no veas a su cartera de cirugías y sean 40 caras diferentes, pero 40 narices iguales, ¿no? Fíjate que me llama la atención que hayas tocado este punto porque no era algo que habíamos platicado antes. Ajá. Pero es algo que yo platico con mucha frecuencia en mi consulta. Y yo creo que yo tengo una guía para los pacientes para decirles cómo escoger a su cirujano de nariz. Al menos para tener las mayores probabilidades de tener el resultado que tú como paciente esperas. Le digo, mira, punto número 1, lo de siempre. Fíjate que sea, ya sea un otorrino o un cirujano plástico, que en teoría son las únicas dos especialidades que deben operar la nariz, que esté certificado. O sea, primero lo primero. Segundo, tienes que ir a la consulta y tienes que conocer al doctor. Por eso yo siempre insisto que vengan mucho a la consulta. Porque el doctor, el que crea que la cirugía de narices, me operan, listo, ya no lo vuelvo a ver, está muy equivocado. Es un viaje de 1 año. Es un viaje de 1 año que a veces puede durar más. Y eso lo tiene que saber el paciente. Una frase que yo siempre utilizo en la consulta con mis pacientes antes de operarlos en la consulta preparatoria, le digo, mire, este es un viaje de 1 año. No se me desespere. Vamos en el mismo barco. Yo soy el capitán. Yo le voy a ir diciendo si está soleado, si viene una tormenta, si todo eso, yo le voy a ir diciendo. Pero necesito que tenga paciencia. Entonces tú tienes que buscar un cirujano que, además de que esté certificado, sea alguien en quien tú digas, tú lo conozcas en la consulta y digas, ¿sabes qué? Es una persona que si algo sale mal va a estar conmigo y va a estar para respaldarme. Y si algo llega a suceder, no es una persona que se me va a esconder, no es una persona que me va a oír, es una persona que le va a entrar al toro por los cuernos y va a estar conmigo y va a hacer lo posible por sacar mi caso adelante. Porque también tienes que pensar en un escenario negativo. Y la tercera y más importante que acabas de mencionar es que esto es como un cuadro.
Es como un cuadro y aquí, pues en gusto se rompen géneros. Y tienes que ver que tu cirujano sea experto en el área nasal. Tienes que ver que sea experto en el área nasal. Y ver sus casos. Y ver si es lo que tú estás buscando. Porque tú no puedes ir con Picasso y decirle, oye, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho los cuadros de Van Gogh, ¿no me puedes pintar uno? Porque él no hace eso. Y es muy frecuente, de hecho, en los pacientes de rinoplastia secundaria que vengan. Ayer me tocó un paciente justamente que vengan y que me digan, doctor, es que creo que un malentendido, porque mi nariz me quedó muy pequeña, él era un varón, y no era lo que yo quería. O sea, no me gustó nada, no era lo que yo esperaba. Creo que hubo un malentendido. Y le digo, mira, ¿viste los trabajos del doctor? Sí. Me dice, de hecho sí los vi. Y había unos que tenían la nariz que los dejaba así como pequeña, un poquito más refinada de lo que a mí me gustaría, la mayoría. Pero yo le aclaré, le dije, yo no la quiero así, la quiero un poquito más natural. Le digo, es que ahí está el error. O sea, tú no puedes forzar a alguien a hacer un trabajo que no hace. No le puedes pedir peras al olmo, como dicen, ¿no? Y aquí es para gustos. Y habrá quien, y yo le dije al paciente, le digo, mira, hay quien puede ver tu nariz y puede decir, sabes que a mí me gusta. Pero a ti no es lo que buscabas. ¿Por qué? Porque elegiste mal, porque no viste que ese doctor tuviera los mismos gustos estéticos que tú. Porque tú como cirujano, el paciente está dormido. No hay ningún familiar en la sala, ni novia, ni amiga, ni nadie que te pueda decir, ¿sabes qué, doctor? Así se ve bien. O sea, el que decide cuándo quitarse los guantes es nada más el cirujano. Por lo tanto, tiene que ser lo que tú estás buscando. Tienes que ver trabajos, no uno, no dos, ver varios trabajos. Preferencia, yo te recomiendo que veas al menos 15 o 20 trabajos del médico y que al menos un 90% digas, ¿sabes qué? Si es el tipo de belleza con la que yo me siento identificado, me la juego. Sí, claro que uno que lo dices porque de pronto algunas personas, quién sabe si por la edad, por la presión o bien esta parte de la psicología que mencionabas que incluso a veces es, seguro lo has hecho, recomendable decirle mejor vete a unas cuantas terapias con el psicólogo para que organices el tema mental que traes y una vez ya estructurado y que encuentres bien tu personalidad y lo que quieres, ahora sí tomar una decisión, pero yo creo lo ideal es informarse bien, tomarse unos 6 meses a lo mejor en tomar la decisión que te va a dejar una nariz probablemente por toda tu vida. Entonces sí es un tema delicado y qué bueno que nos explicas. Y regresando un poquito más al tema, porque queda esta balanza entre si es funcional o es estético. ¿Qué tanto porcentaje acude a ti por lo estético y qué tanto acude a ti por lo funcional o es 50 y 50? Híjole, mira, yo creo que... Y te pregunto porque es otorrino, entonces de pronto uno puede decir, bueno, es que no es estético, pero yo creo que la mayoría de las personas yo creo que la mayoría de las personas que se operan narices por estético, a lo mejor 70-30 funcional. Mira, la verdad, yo te puedo decir que ahorita en mi consulta yo veo de primera vez, híjole, a lo mejor a la semana unos 30 pacientes, 25 pacientes que vienen a valoración a la semana, aproximadamente, para ponerle números. Y de esos 30 pacientes, vamos a cerrarlo, yo creo que 22, 24 vienen por una situación estética, puramente. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. El que vengan por algo estético no significa que lo funcional esté al 100. Hay veces que puede haber detalles dentro de la nariz que el paciente no los ha notado, porque si tu nariz está funcionando al 80%, a menos que tú seas un atleta de alto rendimiento, la realidad es que probablemente nunca lo vayas a notar. Y tú puedes, como para ti, el que no conoce el cielo, pues nunca vas a ver lo que es el cielo. Y para ti ese 80 es el 100%, puesto que tú no conoces el 100%. Eso es una parte muy importante. Muchas veces los pacientes vienen por algo estético y yo lo reviso y le digo, mira, si traes un detallito, yo dicho sea de paso hago todo lo que se tenga que hacer de lo funcional de la nariz. Si hay que hacer algo de endoscópico, si hay que hacer algo de cornetes, si hay que hacer algo del tabique. O sea, yo le digo al paciente, mira, yo la cirugía de nariz, yo no la separo en que si es estético o es funcional. Yo le hago todo lo que se tenga que hacer para dejarlo funcional al 100 y lo estético lo mejor que se pueda. Y en la consulta, tú con una buena exploración te puedes dar cuenta del 90% de los problemas funcionales que tiene un paciente. Y cuando vienen por algo funcional, yo les explico
de una forma muy sencilla, que yo creo que esto le va a servir a mucha gente. Mira, cuando una nariz no funciona bien, puede ser por dos cosas. La primera es que hay un problema estructural, o sea que anatómicamente hay algo que esté, digamos, estorbando el paso del aire y que por eso tu nariz no respira al 100%. Por ejemplo, colapso de válvula nasal. La válvula nasal es lo que está más externo, lo que conocemos como nariz, tal cual. Forma una válvula, o sea, la nariz es una válvula para que regule la entrada del aire. Y hay veces que puede haber colapsos de la válvula, ya sea por desviaciones septales o porque los cartílagos son muy débiles, pero eso es un área que se puede comprometer. Desviación del tabique, que es como de las más frecuentes, que todo eso, la mayoría de la gente lo identifica. Y problemas de los cornetes también, deformidades de los cornetes también pueden ser. Y ya lo más raro es que haya tumoraciones, no necesariamente malignas, sino poliposis o algo que pueda estar estorbando ahí, pero el chiste es que es algo que es una estructura que ahí está y está estorbando. Y la segunda es un problema inflamatorio. El problema inflamatorio puede deberse a medicamentos, como tú lo dijiste con el Afrin, puede provocar algo que se llama rinitis medicamentosa, o bien un paciente que sea simplemente hipersensible de la nariz, alérgico a la situación que tú gustes y mandes. Desde el cambio de clima, desde los ácaros, desde lo que tú quieras. Y son dos cosas por separado. Muy frecuentemente el paciente viene con una mezcla de ambas. Sobre todo porque ahorita, hoy en día, pues tú sabes que aquí la ciudad está súper cochino, todo bien contaminado. La realidad es que ninguna de nuestras narices está al 100% porque está luchando contra la contaminación todo el tiempo. Entonces de ahí traemos un hándicap todos, de que no estamos respirando al 100. Hay quienes les afecta más y quienes les afecta menos, pero al 100 es bien raro que esté alguien aquí en Monterrey, por las condiciones de aquí de la ciudad. Y ya de ahí tú empiezas a partir y dices, ok, mi paciente que viene hoy tiene una mezcla de las dos cosas, y él viene por algo funcional. Vamos a suponer que él no me mencionó lo estético, viene por algo funcional. Tú tienes que ponerte a ver y decir, ya lo revisé, ya lo interrogué. Y en base a eso, hacer un análisis y saber si su mayor problema es estructural o si su mayor problema es inflamatorio. Porque si es inflamatorio, muchas veces tú lo puedes tratar con medicamentos. Puedes dar, por ejemplo, corticosteroides intranasales. Incluso lo puedes a veces apoyarte con un alergólogo y mandarlo a inmunoterapia. También no te puedes apoyar. No es pecado apoyarte con alguien más para que le vaya bien al paciente. Y hay pacientes que con solo esto van a mejorar. Por ejemplo, ¿qué tal si te digo? Paciente A tiene del 100% de su problema, 20% es porque tiene una desviación del tabique que pues, no es muy grande, está mediana, y 80% es porque es demasiado alérgico. Entonces, si yo le quito el factor alérgico, pues el paciente va a mejorar muchísimo y a lo mejor ya después de eso ya ni siquiera se necesita operar. Pero cuando el paciente acude con un problema estructural franco, una desviación septal que está muy severa, e incluso hay veces que los cornetes están tan grandes que ya los medicamentos poco les van a ayudar, se requiere programar una cirugía y hacer un análisis de qué es lo que se tiene que hacer para poder darle a ese paciente una función nasal al 100%. Yo creo que no lo pudiste haber explicado mejor, justo es... Yo creo que cubres muchas de las dudas que más surgen y de las que más he visto que resuelves a través de Instagram. Así que pues yo creo que en cuanto a los temas que generalmente abordas, estamos casi cubriendo todos. Y el último que me gustaría para ya que acabáramos de entender qué es lo que haces por tu alta especialidad en cirugía plástica facial, ¿qué otras cosas se corrigen? Bien platicábamos antes que yo tuve un tema con la mandíbula muchos años, tratado por muchos dentistas, quedé funcional, pero estéticamente a lo mejor es un tema de propiocepción, ¿no? Pero ¿qué más corriges en la cara aparte de la nariz? Bueno, mira, en mi alta especialidad, de hecho el otorrino, durante el entrenamiento normal de una residencia de otorrino, nosotros vemos frecuentemente dentro de nuestro temario académico temas como, por ejemplo, lifting facial, cirugía plástica nasal, aumento de mentón, cirugía de párpados. Todo eso nosotros lo vemos durante la residencia como temas, o sea, vemos clases al respecto. Obviamente, muchas de estas cirugías, por ser una área institucional,
pues no se practican de manera rutinaria. O sea, seguramente, de hecho, por ejemplo, a mí, en la residencia, jamás me tocó ver una ritiectomía, que también se conoce como lifting facial. Jamás vi una en la residencia en el HU. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar lugares donde te puedas ir a rotar. Por ejemplo, yo me fui a Puebla, que fue donde hice después la alta especialidad, y me fui también a Alemania unos meses. Entonces, cuando rotas en estos lugares que sí hacen un poquito más de cirugía plástica facial, es donde te empiezas a meter un poco más. Y ya en la alta, que estuve ya un poco más de un año, nosotros ya nos enfocamos de lleno a lo que es cirugía plástica de nariz, que es lo más frecuente, cirugía de párpados o blefaroplastia, ya sea superior o inferior. También vemos mucho el tema del mentón, ya sea que el paciente tenga microgenia o micrognatia. Hay algunos que requieren cirugías más complejas como cirugía ortognática, que nosotros no la hacemos como otorrinos. Eso se requiere un cirujano maxilofacial. Pero en el entrenamiento, al menos en el que yo tuve, participábamos mucho en cirugías ortognáticas. O sea, no las hacemos nosotros, pero entrábamos con cirujanos maxilofaciales porque creo que es un área que también debemos, al menos, si bien no la vas a hacer, dominar y saber qué paciente tiene una indicación para hacerse una cirugía ortognática y qué paciente tiene una indicación para hacerse un aumento de mentón. Creo que por eso es que nos compete conocerla al 100, aunque no la hagamos. Cirugía de orejas, de hecho, es de las cosas que más me llega. No es una cirugía tan frecuente en general. Yo lo platico con otros compañeros que se dedican a lo mismo. Y a mí me llega desproporcionalmente más pacientes para otoplastía. Oye, pero es que hay muchos pacientes... Bueno, yo he visto a lo mejor en tus redes... Es un cambio, en mi opinión, drástico cuando alguien se opera las orejas. Uno podría pensar que a lo mejor no son tan visualmente, pero pones los antes y después y dices tú, órale, o sea, como... Si alguien tiene este estigma de las orejas, yo creo que vale la pena porque no creo que sea tan compleja, pero el cambio es dramático, ¿no? De hecho, a veces batallan más para acostumbrarse por la otoplastía que por la rinoplastía, O sea, para acostumbrarse a ellos visualmente cómo se ven, tardan más a veces para las orejas. Como que sí es un cambio distinto, o sea, es curioso porque dices tú, bueno, la nariz está en el centro de la cara. Pues sí, pero las orejas, al ser un referente para tú medir inconscientemente el ancho de la cara de alguien o las proporciones faciales de alguien, al momento de cambiarlas, sus proporciones se ven distintas y por eso es que el impacto visual muchas veces es mayor. ¿Okay? Y bueno, cirugía de orejas, que es lo que más, como te repito, lo que más me llega. Vemos también liposucción del área del cuello de la papada, que ahorita está súper solicitada. De hecho, un combo muy frecuente es hacer aumento de mentón y liposucción de cuello. Eso es algo muy frecuente. En mi opinión, se ven mucho más jóvenes las personas que se quitan, ¿no? O sea, no sé cuántos años se quiten, pero, o sea, a lo mejor no, o sea, la percepción, pero sí la edad aparente disminuye bastante, ¿no? Claro, de hecho hay muchas cirugías que nos quitan años. Por ejemplo, la rinoplastía. Cuando un paciente tiene una nariz grande y caída, el paciente se ve mayor y tú le haces una corrección, la pones derecha, a lo mejor la haces un poco más pequeña y el paciente se ve menor. ¿Por qué? Porque si te fijas, todos los niños, ¿cómo tienen la nariz? Chiquita, todos absolutamente, porque el tercio medio no está desarrollado. Entonces, al momento de que no está desarrollado el tercio medio, tú asocias una nariz pequeña con una persona joven. Entonces, entre mayor y la nariz, por la laxitud de los tejidos y los cambios en la piel, conforme vamos avanzando en edad, se va haciendo más grande. Por eso es que una nariz más pequeña la relacionamos con una persona que es más joven, inconscientemente. Muy bien, pues invitamos a todos los que tengan ahí curiosidad de tener una opinión respecto a qué cambio hacer. En dado caso que aquí así quieran hacerlo, pues el doctor Alfonso ya nos explicó todas sus capacidades. Y para la parte académica vamos a cambiar un poquito drástico el tema porque pues también los colegas en formación o ya en el servicio o a punto de pagar su ENARM quieren saber cuál es el futuro que les espera, porque dentro de lo que yo sé, otorrino para empezar son poquito menos de 90 plazas. El promedio que se necesita es de los más altos, otorrino y oftalmo, si no me equivoco, son los que la mínima es de las más altas. Correcto. Y pocas plazas existen en las ciudades capitales. ¿Qué les podrías decir a los que tienen la curiosidad? ¿Cuántos años son de otorrino? ¿Es difícil o no es difícil entrar? Y luego que te acepten en algún hospital. Bueno, para de otorrino son 4 años en todas las sedes. Y ahorita hay la subespecialidad de cirugía plástica facial son 2 años. Y todavía está la alta especialidad que es de 1 año.
Las sedes para la, digamos, otorrino general, en Monterrey solamente hay 2 ahorita, que es de la Clínica 25 y el Hospital Universitario. O sea, digamos que el Tec Salud y el área del Mugarza no tienen ahorita especialidad otorrino. Sí, de hecho, casi siempre es la especialidad más alta porque tiene menos, o sea, tiene pocas plazas y eso hace que los promedios obviamente se depuren más y queden los promedios más altos. Pues mira, yo creo que, pues si es lo que buscas, tienes que luchar por ello. Y una de las cosas que he platicado así con varias personas es, no hay que tenerle miedo a nada, a la vida. De, oye, es que quiero hacer esto, pero el promedio está muy alto y a lo mejor no la... Bueno, pues si es lo que tú estás buscando y es tu sueño, persíguelo. Y también otros comentarios frecuentes son, híjole, pero es que hay mucha competencia. Oye, pero no, o sea, tu competencia eres tú mismo. Si tú haces un buen trabajo, la gente va a ir contigo. No importa que el de enfrente haga un buen trabajo también, qué bueno. Pero tú, o sea, el de enfrente no te va a quitar pacientes a ti. Simplemente tú tienes que hacer un buen trabajo para que tú como profesionista crezcas y lleguen pacientes contigo, independientemente de los pacientes que tengan los vecinos. Para la alta especialidad o subespecialidad, la verdad es que sí son muy pocas plazas. Ahorita se acaba de abrir la sede en Querétaro. No sé exactamente cuántas personas entran al año, creo que son como 3 o 4. Y en la alta especialidad de Puebla entran, híjole, no sé si ahorita sean 5 o 6 personas. Hay otra alta especialidad que es en el INER, en la Ciudad de México. Creo que entran 3 y los demás son diplomados. Entonces, si sumas las altas especialidades y la subespecialidad, son más o menos como unas 10, 12 plazas aproximadamente. Entonces, sí es poca gente. Es un área que está muy peleada y son poquitas sedes porque son cirugías muy especiales. No es como que se hagan en cualquier lado. Así que sí es un camino... Digamos que el embudo se hace muy pequeño, pero yo creo que si realmente te gusta y te esfuerzas, lo vas a lograr. Que fíjate que yo no conozco otorrinos infelices, digo, seguramente los hay, pero generalmente los otorrinos que yo he ido conociendo a través de los años, todos se ven relativamente felices, contentos con lo que hacen, con suficiente trabajo. Entonces, bien dices, sí debe ser un esfuerzo tremendo el pasar el ENARM. Y si no lo pasa la primera, siempre hay gente que lo pasa la segunda o la tercera, cuarta o quinta las veces que sea necesario, porque al final de cuentas bien dices tú, pues solo hay una vida y si vas a vivir frustrado toda la vida haciendo otra especialidad, pues qué complejo, ¿no? Porque son muchos años para no estar ejerciendo lo que te gusta. Así que, pues, para todos los que están considerando otorrino, ahí está su respuesta. Y para los que están a lo mejor ya cursando otorrino, incluso para los que ya están terminando las especialidades, siempre surge esta curiosidad de... Ya acaba el proceso de formación que nos aventamos más de 20 años y consideras desde kinder y tienes que salir al mundo real. ¿Cómo fue tu experiencia en el mundo real? Porque hemos visto los que te seguimos que tu crecimiento ha sido exponencial, te ha ido bien, bien dices, algo estás haciendo bien para que la gente te siga frecuentando, pero terminas tu alta especialidad, regresas a Monterrey. ¿Cuáles son los retos que afronta una persona que quiere emprender? Bueno, mira, siempre lo primero que te vas a enfrentar es que si tú quieres sobresalir, va a haber gente que te va a tirar, siempre. Te vas a convertir en el blanco, ¿no? Y va a haber gente que te va a querer lanzar tomates. Eso es algo que es casi forzoso. Entonces yo creo que si tú quieres sobresalir, te tienes que hacer la idea de que te van a tirar tomates. Pero aquí el chiste es que tú sigas haciendo tu vida, tu actuación, en este caso con la metáfora, sin importarte lo que diga la gente o lo que te estén echando o hablando a tus espaldas. Tú tienes que pensar que tú vas a ir por todo y no te puede tener un comentario o que aquel diga X cosa, porque te lo juro que, digo, en mi relativamente corta trayectoria, híjole, me ha tocado tantas cosas desde que era residente. Tuve amigos míos desde la carrera, cirujanos plásticos, que me dejaron de hablar así, y ahorita ni siquiera nos saludamos por temas de envidia, y obviamente no fue de mi lado, si no estaré diciendo esto. Fue algo muy extraño. Entonces, envidias y gente que te tire hate y que siempre va a haber.
Solamente que tú te tienes que mentalizar, tienes que ser fuerte y al principio te va a importar, porque al principio es difícil. Pero ya después la verdad es que te acostumbras y termina por no importarte. Tienes que hacer tu estrategia, tienes que planear bien hacia dónde vas y al mismo tiempo cubrir todas las bases, cubrir una atención al paciente que sea premium, atención VIP. Yo le comentaba a un amigo con el que estamos abriendo un proyecto, le digo, si tú quieres estar conmigo, tienes que mentalizarte que yo vendo Ferrari. Si tú quieres vender Ferrari, júntate conmigo. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente hablo de que hay una nariz increíble, no. Me refiero al trato, me refiero a la recuperación del paciente, cómo la llevas, el seguimiento que les das, lo que le llaman la postventa, que no me gusta llamarle así, pero es la calidad de atención que tú le das a un paciente después de operarlo. O sea, no nada más es te opero y no te vuelvo a ver. Entonces, todas estas cosas tienes que tenerlas bien cubiertas y estar bien enfocado y nunca dejarte, digamos, influenciar negativamente por comentarios o cosas que puedan decir a tu alrededor, porque eso finalmente las palabras se las lleva el viento. Bien dicen que si estás haciendo las cosas bien, o te van a querer o te van a odiar, pero generalmente no entras en esa área gris donde pasas desapercibido y puede ser difícil al principio, bien dices tú, lidiar con comentarios que nada más buscan desestabilizarte para que te bajes del barco. Y que creo saber, la persona es Abel Salazar, un saludo para él, que bien decía, y lo resumió bastante bien ahorita que lo dijiste, que eres una persona que en los últimos tiempos, una de dos, o te quieren o te odian y te tiran. Entonces, por lo que dices, tiene lógica. Le preguntaba a Abel, oye, pues para sondear un poquito, y me dijo, no, él así es. En mi opinión es un muy buen amigo, pero hay algunos que lo odian sin fundamentos. Entonces, qué bueno que lo dices para que se preparen la gente que va a empezar su consulta o su negocio, lo que sea, que si te empieza a ir bien, porque si te va mal, pues a nadie le va a importar, pero si te empieza a ir bien, te van a empezar a dar con todo con tal de bajar. Y se me hace triste porque bien dices tú, la peor competencia de uno es uno mismo, porque si tú haces las cosas bien, la recomendación de boca a boca es la más fuerte que existe en el mundo, porque por más anuncios que tú pegues en un panorámico, si van y los tratas mal, seguro te va a quemar. Bien dicen que una mala recomendación perjudica hasta 7 o 10 personas, y lo mismo, o mucho menos la buena. Entonces cuida de trabajar mal y procura trabajar bien, ¿no? Exactamente, sí, estás en todo lo correcto, así que bueno, creo que quisiera cerrar con esto para toda la gente que va a escuchar este podcast y está empezando o se está preparando o está en una etapa, digamos, relativamente temprana de su trayectoria y le da miedo o de repente tiene, no miedo, pero le causa disconfort el hecho de que alguien pueda decir X o Y de él. Yo le digo, mira, la verdad, les diría que no te importe, porque la verdad tu vida nada más es tuya y nada más se vive una vez. Y tu oportunidad para ir por todo es ahorita. Es ahorita porque lo único que tenemos seguro es esta vida. Después, quién sabe si hay algo más o no. Nadie sabe. Lo que sí estamos seguros es que estamos viviendo ahorita. Y como dicen, el futuro es hoy y hay que echarle todas las ganas. Pues excelente mensaje. Para ir saliendo de la entrevista, las últimas preguntas obligadas en este podcast es, y me queda claro que ya conozco la respuesta, pero hay que hacerla. ¿Cuál es tu misión en la vida? Yo quisiera... Híjole, creo que voy a hacer un spoiler, pero bueno, para mí uno de los objetivos primarios es difundir el conocimiento. Lo poco o más o menos o mucho, depende de qué lado que lo quieras ver, que yo he ido obteniendo a lo largo de los años. La verdad es que a mí me gusta mucho compartirlo. Yo, lejos de tener como la envidia de que no me veas y no quiero que sepas, la verdad es que soy lo opuesto. O sea, de hecho viene gente constantemente de otras partes aquí a verme, a ver mis cirugías. Viene la semana que entra un chavo, creo que viene de Veracruz, ha venido gente de Puebla, de República Dominicana, o sea, han venido gente de otras partes y me han mandado mensajes. Y yo siempre les he dicho que lo recibo con muchísimo gusto. Entonces, una de mis misiones principales es tener algún día un centro donde yo pueda entrenar gente que esté interesada en esta área y poderles dar, digamos, estos tips, estas cosas que cuestan mucho trabajo aprender. Tratarles de ahorrar ese tiempo para que ellos puedan hacer una práctica excelente. Que al final de cuentas eso se traduce en generalmente la misión de casi todos los médicos, que es ayudar a un paciente. O sea, en la medida que existan más cirujanos o otorrinos que mejoren la condición de un paciente, pues se va a mejorar la condición humana. Entonces, qué buena filosofía tienes. Y la última pregunta es,
doctor Alfonso Reyes. ¿Eres feliz? Completamente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, compañeros. Agradezco de nuevo, Alfonso, por aceptar la invitación. Es un breve espacio, pero que resolviste muchas de las dudas que tenemos. Cuéntanos a todos los que te escuchan en dónde te pueden encontrar en redes sociales para que sigan todas tus cápsulas casi diarias que subes de información. Bueno, donde estoy ahorita yo más activo es en el Instagram, y mi Instagram es dr.alfonsoreyes, doctor abreviado .alfonso Reyes, y ahí, como dice mi buen Daniel, puedes verme ahí hacer el ridículo casi todos los días, para los que gusten. Sí, síganlos. Generalmente sube casos muy interesantes o anécdotas o resuelve dudas, así que los invitamos a que lo sigan. Y aprovecho para desearte mucho éxito, tanto en este sueño que tienes, que seguro se va a cumplir, y sobre todo rodeado de grandes colegas, y también porque estás en esta parte bonita de la vida de planear una boda y todo lo que se viene. Entonces, pues mucho estrés, hay que cuidarse de hacer ejercicio porque es una etapa difícil, sí, pero muy bonita y única. Entonces, desearte el mejor de los éxitos, agradeciendo de nuevo por la invitación, y a todos nuestros colegas agradecemos que hayan llegado hasta este punto del episodio. Les agradecemos que lo compartan para que pueda llegar a más personas, y nos pueden encontrar tanto en Spotify como en Google Podcast, incluso en YouTube, como en Entre Colegas. Hemos llegado aquí, nos vemos la próxima semana a continuar viviendo nuestra misión. Muchas gracias.